Hola Pedro. Hola, Florencia. Gracias por Bienvenidos a una nueva entrevista Quid para el canal cultural de Jenny el Ateneo y hoy estamos muy contentos de recibir a Pedro Mayral. ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien, muy contento de estar acá, de reencontrarnos y en esta librería tan espectacular. Sabés que recién te miraba viendo la librería y te detuviste en esa especie de mapping que hay atrás sobre una obra Sí. y me hizo acordar a tus libros, ¿sabes? Mira, Siempre buscando el movimiento. Tus libros siempre están en movimiento. qué bueno que veas eso. Sí, el movimiento para mí es crucial en la escritura, porque es el tiempo que se está moviendo, la vida que se está moviendo, ¿no? Todo el tiempo me gusta que haya incluso movimientos de las estaciones, de los años, ¿no? No solo los personajes. Todo se va transformando y cambia. Eso me interesa mucho. Y todo sucede, lo mismo que estás diciendo, Pedro, sucede en tu novela, presentémosla, es Los Nuevos de Pedro Mayral, su primera novela en casi 10 años después del éxito que implicó La Uruguaya. Hablábamos recién del movimiento, pensaba, ¿sabes qué? Salvatierra, El Tapiz, La Uruguaya, ese viaje frenético, Sí. y ahora esta historia que ya desde el vamos, con esta hermosa tapa, con este automovimiento, hablas de la vida de tres chicos. Sí, Una especie de coming of age sería, ¿no? sí. Ese crecimiento. ¿Te costó encontrar la historia, dado que hubo un tiempo bastante largo entre uno y otro? Sí, yo no estoy como a la búsqueda de historias, sino que se me pegan de pronto, me colonizan, ¿no? Me habitan. Y de pronto me habitó, me colonizó la voz de Tiago en la primera parte, ese chico que está tan en carne viva con la muerte de su madre y lo llevan a tratar de ser feliz en unas vacaciones a las que no quiere ir, ¿no? Y entonces esa voz de un chico muy enojado me empezó como a reclamar ser escrita. Pero es curioso porque es la voz de un chico que no quiere contar algo. Eso me encantó, esa idea. Él no quiere contar, lo quieren forzar a contar qué pasó y él no lo quiere contar. Entonces es la historia de un chico que no quiere contar qué pasó ese verano. Y esa voz de Tiago, de ese chico, trajo a su amigo Bruno, que está lejos y lo extraña, está estudiando afuera en un lugar con nieve. Y a la vez trajo a esa amiga, que es Pilar también, que patea la puerta del baño, que lo viene o sea, a saltar completamente, ¿no? Y entonces, esa voz de Tiago trajo a sus amigos. Decís, pateó la puerta, y una característica en la literatura, una de las tantas características de la literatura de Pedro Mayral, es que los personajes entran pateando puertas. Y no solo desde la acción, también desde el nombre. Recuerdo Guerra y ahora recuerdo Pilar Vicious. O sea, son como, tenés un don para nombrar a los personajes. Es muy importante el nombre de los personajes para inventarlos, crearlos. Sí, yo hasta que no los termino de nombrar no los veo. No los conozco. Entonces tengo que estar como inventándolos desde lo sonoro, ¿viste? Pero eso es desde siempre en la literatura, ¿no? Cervantes dice que cuando dice por qué el Quijote le pone Rocinante a su caballo, porque le suena bien, porque dice es musical, ¿no? Es sonoro el nombre. Entonces tiene que ser un nombre que te guste, ¿no? Entonces ahí Tiago me gustaba con el TH. Y después Bruno, con esa U. Pues además es un amigo grandote, Bruno, es el amigo gigantón, ¿viste? Sí. Gigante bueno, se llama Bruno. Y después Pilar, pero Pili es un nombre medio cheto, pero a la vez que como vos bien decís, es Pil, le dicen Pil Vicious, como así Vicious. Claro. Tiene una cosa así medio border, medio viciosa. Entonces hasta que no veo los nombres, no puedo escribir. Claro, hablando de sonoridad, el libro de Pedro está lleno de música. Solamente no te voy a perdonar la crítica al narrador de Radiohead. Me quedó por ahí. Claro, indican de radio que la de Crips. Critican Creep y dije, mira, pero no, está lleno de música como siempre. Bueno, vos sos músico, además de ser escritor. Pedro, a ver, son tres voces de tres chicos que están como en esa transición Sí. a la adultez.
Una transición que también se puede reflejar en el clima, ¿no? Está como el calor de aquel lugar, de la lobería, donde ocurre lo principal de la novela. Sí. Y después ese frío para Bruno, ¿viste? Vas a acordar un poco de ese frío. Me pregunto yo, ¿por qué están... A ver, son voces parecidas, sí, pero son muy distintas. ¿Cómo creaste eso? ¿Cómo lo lograste? Bueno, por un lado, un poco... Voy a exagerar, pero hay estado un poco medium, como de canalizar algo sí, que habla. Digamos, claro. ¿no? Y respetar esa voz de ese chico está muy enojado, está señalando toda la hipocresía de ese verano así hippie chic, ¿no? De gente de clase media alta jugando a la precariedad, ¿viste? Jugando al rancho. Entonces está como desenmascarando eso, está sí, enojada sería la voz, ¿no? Entonces yo respeté ese tono. Y a su vez, Bruno apareció en esa tercera persona, como un poco más distante, pero muy íntimo también, ¿no? Sí. Creo que la tercera persona admite la intimidad. No es necesariamente un alejamiento. Pero... Y ligado a ese paisaje vacío de soledad, ¿viste? Pleno festejo del Mundial de Qatar. Sí. Bruno está solo en Wisconsin, en un lago congelado, y sale a gritar y no puede saltar porque se raja el hielo y se cae al agua. Está solo ahí y ve por la pantalla la multitud en Buenos Aires saltando con calor, ¿viste? Sí. Y él está solo en ese plano nevado, ¿viste? Me gustaba ponerlo al pobre Bruno ahí, ¿no? En ese lugar desolador. Entonces, las voces son un poco su espacio también. Claro. Son el ámbito en el que están, la relación con ese ámbito en el que están. Y de la misma manera, el personaje de Pilar, al final, es una chica que va perdiendo su lugar. Sí. Primero en el departamento de su abuela, después en un departamento con estudiantes, y después duerme en una baulera. Sí. Y su voz también, de alguna manera, va tratando de encontrar su lugar en esa deriva cruel que le puse. Bueno, decís baulera y eso ocurre en un edificio que podría estar cerca de la librería. De hecho, sí, cuando venía para la librería, me acordaba de calles que nombrás en el libro, como si, para Pedro, y te pregunto, si es un personaje más, el laberinto que es Buenos Aires, y también, bueno, el viaje en el exterior, digo, si son personajes más para la novela, los lugares. Sí. En los lugares, en la literatura, son cruciales para mí. Y además, la literatura inventa un lugar, genera un lugar. Y vos no alcanza con decir, no sé, por ejemplo, Bulnes y Tucumán. No. O con decir la playa. Tenés que crear ese ambiente y que el lector se pueda meter en ese espacio. Esa cualidad inmersiva de la literatura, sí, que vos te metés adentro, se logra en la medida que vos creás un espacio también. Claro. Donde el lector se pueda meter. Entonces, primero está esa playa, ese balneario en la playa, que es más un viento caliente que un espacio, ¿viste? Que no se sabe dónde es. Uno creería que es Uruguay, ¿no? No sé. Es como si fuera al sur de Necochea. Inventé lo nombraste, es verdad. Necochea lo nombraste, es verdad. Invento como un balneario así medio Cabo Polonio, uruguayo. Sí, un poco me refirió a eso. Pero en la provincia de Buenos Aires. Claro. Y sí, eso es la invención de un espacio. Lo mismo con Bruno, inventar ese espacio helado que conocí en Wisconsin en 2007, donde estuve invitado en la universidad y conocí ese lugar de nieve, ¿viste? Nieve y hielo. Y también esa Buenos Aires medio laberíntica que decís. Yo creo mucho en que la literatura inventa un espacio. El cine también lo hace. Sí. Pero todo inventa un espacio. Incluso se puede inventar un espacio. Hay un poema de Lorca, se llama La casada infiel, que dice en un momento un horizonte de perros. Están en las afueras de la ciudad y dice un horizonte de perros. Y eso es un espacio, ¿viste? Como el suburbio donde se oyen unos perros lejos. ¿Viste? Sí. Son 4 palabras y está creando un espacio, Lorca. Entonces yo creo que la literatura todo el tiempo está creando un espacio, porque es el espacio donde te invita como lector a meterte. Claro. Si no hay espacio, el lector no entra. Claro, tal vez la idea del laberinto también la podemos vincular al laberinto en que están estos chicos, ¿no?
Un laberinto de una edad, ¿no? Un laberinto de una edad. Sí. Ese desamparo es un motor narrativo para vos o lo quisiste reflejar como una carencia. Esa sería la pregunta. Sí, son las dos cosas. No sé si querés sí. reflejar o te aparecen las cosas. Eso quiero saber. Es un poco las dos cosas, porque sin duda hay algo de mi propia edad en aquellos tiempos, ¿no? Me Sí. refiero a mi transición de la adolescencia a la adultez en los 90. Ponele. Por eso Claro. yo invento unos chicos de 19 años en el 2023 Sí. que tienen celulares y redes sociales, pero la verdad es que estoy mucho más basado en mi experiencia a esa edad, ¿no? Al escribir. Pero ese de sentir. Perdón, sí. Sí, no, Seguí. no quise hacer un estudio etnográfico de cómo son los jóvenes de 19 años hoy día, porque seguramente me hubiera salido mal. Claro, claro. Sino buscar qué le pasa más o menos a la gente a esa edad en todas las épocas. Quiero decir, cuando a Bruno, el personaje, le rompen el corazón, eso sucede en todas las épocas igual. Quizás la única diferencia actual es que ves a tu ex en las redes sociales, pero Claro. digo, no hay mucho más variante que esa. O tal vez la dificultad de tener una casa, por ejemplo. Eso sí, Sí. se puede relacionar más. Una casa propia, ¿no? De esos chicos. Si no quiero spoilear, como se dice ahora. Sí, eso vos decís que es más propio por ahí de esta De época. esa época. Sí, igual en los 90 también era difícil de encontrar un espacio, ¿no? Sí, siempre. Ahora quizás El primer espacio. sí, me interesaba eso, señalar estos chicos que salen del ámbito familiar Claro. y ponen un pie a dónde, ¿no? ¿A dónde ponen un pie? ¿Qué lugar buscan? ¿Qué se inventan? Esos están bastante a la deriva. ¿Viste que todo el tiempo los están mudando? Sí, todo el tiempo. A los tres los corren, les ponen, no, de acá no, ahí no puedes ir, tenés que quedarte acá. Y ellos se van con sus petates, sus valijitas, Sí. sus bolsos a otro espacio, ¿no? Y entonces hay algo de la impermanencia de esa edad. Es laberíntica, pero es también impermanente. No hay permanencia, no te puedes quedar en un solo lugar. Todo el tiempo te están moviendo como si fuera el río del tiempo que te va moviendo de un lugar a otro. Y eso genera un poco de inquietud, creo, y de desolación, ¿no? Creo que hay algo medio desolador en el libro en ese sentido. Como no hay casa. No. La única casa Son que nómadas. se arman ellos, medio que se la quitan, ¿viste? Es bastante duro ese punto en el libro. Pero es algo que yo quería reflejar. Y, a ver, hay una trama social en el libro. Muy bien representada. A ver, decime. Bueno, por ejemplo, estos chicos obligados a ir a estudiar algo que no quieren, Sí. obligados por los padres. El vínculo de Pilar, que es como la más cheta, con Rosa, que para mí Pedro Rosa es un personaje que debería volver. Es entrañable ese personaje. Increíble, ¿no? Contanos un poco de Rosa. Pilar está estudiando cine y ella está viviendo con su abuela y la abuela vive también con una mucama, ¿viste? Esa mucama de toda la vida de la abuela. Una argentina que ya casi no existe, ¿no? Sí. Entonces le dicen en la escuela de cine que haga un corto sobre un perfil sobre un personaje y nadie quiere hacerlo. Y Rosa le dice que sí. Sí. Entonces ella le acompaña todo el día a Rosa hasta su casa y se toman el tren hasta José Cepaz, Sí. va hasta la casa. Y de golpe para Pilar se abre una Argentina que ella no conocía, ¿no? Entonces sí, hay una trama social en ese sentido y yo estaba tratando de que ahí en el personaje de Pilar se conectan ahí dos mundos que no están conectados. Viste que la abuela de Pilar no sabe dónde vive. Lo sabe. Su mucama de toda la vida. Cree que vive en tal lugar, pero vive en tal otro. Entonces, esa distancia que me encanta como está, por ejemplo, en una gran película que se llama Cama Adentro, donde actúa Norma Leandro. Sí. De una patrona, digamos, que pierde toda su plata y termina un día durmiendo una noche en la casa de su empleada, ¿no? Entonces me interesaba mucho que el personaje de Pilar, con ingenuidad, porque quiere hacer un documental, termine mostrando algo. Y como vos decís, el personaje de Rosa
es la única que la ampara en un momento. Es la familia, Sí, finalmente. la única que la cuida un poquito, todo lo demás está como, uno se va a Barcelona. Claro. Sí. Y hay escenas, especialmente la escena del caballo. Hay muchas escenas, pero me quedó grabada la escena de los caballos. Esos momentos que te tomás dentro de la escritura, ¿son como pausas poéticas que necesitas para la narración? ¿O por qué porque son muy claras? Vos venís hablando mucha acción y de repente metés poesía. Sí. Qué lindo que veas eso, porque a mí de las cosas que más me gusta de la narrativa Sí. es justamente que la narrativa permite esos momentos y el equilibrio, encontrar un equilibrio entre el lugar donde el diálogo avanza en acción, por ejemplo. Claro. Los momentos en que se detiene y te puedes poner casi cámara lenta, ¿viste? Y es como si la cámara girara en torno a un gesto o una pequeña cosa. Sí, cinematográficos, Sí. momentos. Saer hace muy bien eso, digo, ojalá haya aprendido algo de eso, ¿no? De la descripción que hace Saer de un tipo cortando un salamín durante 4 páginas. Yo no voy tan lejos, quizá, ¿no? Pero me interesa que de pronto se ralentice y jugar con esos tiempos. La narrativa te permite, con todos estos recursos Sí, de movimiento, de la acción, sí. te permite jugar entre lo rápido, lo lento. Pasan 5 años, hay un recuerdo de hace 20 años. Incluso puedes hacer un flash forward de algo que va a pasar. Sí. Entonces, vos tenés la varita mágica del tiempo en la narrativa. Y eso es hermoso porque el cerebro humano funciona así. Tu cerebro como persona está todo el tiempo en este presente y moviéndose para todos lados. ¿Sabes qué? Recién dijiste varita mágica y me acuerdo que hay un momento en la novela que vos le hablás a ese lector que se pierde en las novelas. Sí, sí. ¿Pensás mucho en el lector cuando escribís? Bueno, me pienso a mí mismo como lector, ¿viste? Y entonces, ¿viste esa cosa que te pasa a veces leyendo los diálogos cuando no está bien señalado quién habla? Sí. Que tenés que contar para arriba. Sí. Entonces hay un momento que hay 2 personajes en el libro que están hablando y dice, ¿vos sos Tiago? O no, yo soy Tiago, vos sos Sí, Pilar. ¿qué está diciendo? Sí. Sí, me parece que si contás para arriba, vos sos Tiago y yo soy Pilar. Es como cuando te mandan una captura de WhatsApp que no sabes quién es quién. Y claro, ¿quién habla? Y entonces en un momento uno de los personajes dice, no importa tanto, porque la voz narrativa de la última parte tiene un desplazamiento que se van pasando la pelota Tiago y Pilar. Y dicen, bueno, esto contalo vos, que para mí es muy doloroso, esto lo cuento yo. Claro. Y al final es como una especie de monstruo bicéfalo de 2 cabezas, ¿viste? Que está contando al unísono una historia. Pero no pensás en el lector cuando escribís, ¿o sí? ¿Pensás? Bueno, me pienso en la medida que yo también soy un lector. Entonces, ¿qué me gustaría leer a mí? ¿Cómo me gustaría a mí? Claro. Pero sí, todo el tiempo está ese fantasma presente. Y a veces confío, no a veces, siempre confío en que el lector va a jugar este juego. Claro. Que es un juego con delay que vos armás. O sea, armás un juego que el lector después va a leer y a jugar, ¿no? Entonces confío en que el lector va a completar la historia, los huecos que yo dejo en blanco. Lo va a terminar y lo va a hacer real en su cerebro. Eso confío plenamente en la fuerza de la persona que está leyendo, la fuerza cerebral imaginativa. No me acuerdo quién decía que había que escribir el libro que querrías leer, ¿no? Claro. Eso. Está buenísimo eso. Ahora, Pedro, por ejemplo, hay grandes escenas de amor y de desamor, como siempre en tus novelas, como siempre en todas las novelas, básicamente. Pues también me quedé pensando en eso, esas escenas cinematográficas. Por ejemplo, la escena de las fotos de Bruno, cuando ve las fotos de May, Sí. sus propias fotos, ese es un momento muy conmovedor del libro que al lector le pega, porque también siente ese desamor. ¿Se te ocurrió pensar en esa muestra de fotos? Trato de decirlo así sin que... Qué pregunta esa, porque hay algo con la mirada del amor. Sí. Viste, la mirada del amor es una mirada muy particular, es una mirada transformadora. Todo el mundo quiere ser
sujeto de esa mirada, Sí. mirado así. Sí. Y a la vez uno quiere mirar así, ¿no? Es una mirada completamente redentora. Sí. Entonces, esta chica que le rompe el corazón a Bruno, le sacó unas fotos impresionantes, como si le hubiera captado el alma. Entonces, Sí. ¿cómo hizo? Pero si, ¿cómo después me dejó? ¿Ves que me sacó estas fotos? O me robó el alma, me enamoró para sacarme esas fotos y se fue. ¿Viste? ¿Qué es lo que hizo esa chica May, ¿no? Que también es un personaje que me interesó mucho. Es una bueno. chica es una chica que es hija de chinos, de padres chinos, y vive en Toronto, ¿no? Y está estudiando en Wisconsin y se lo cruza. Sí. Entonces, ¿qué es lo que captó May ahí? ¿Viste? Es muy curioso, te digo la verdad, es muy misterioso para mí este libro, en el sentido de que los personajes son misteriosos para mí. Sí. Me encariñé mucho con los personajes. Sí. Se me volvieron muy reales. Me costó Son muy mucho reales. maltratarlos. Viste que para que haga una historia hay que maltratar al personaje. Un poco, sí. Si se enamora, le tienen que romper el corazón. Claro. Me costó mucho esa parte de romperle el corazón a Bruno, por ejemplo. ¿Viste? Porque como que los quería cuidar. Había algo mío, medio... bueno, paterno, supongo, ¿no? O materno con esos personajes. Tal vez, permitime esta observación, pero tal vez los cuidaste con el humor, porque hay mucho humor en la novela. Humor, no sé si la palabra humor, pero varias veces uno se ríe porque Tiago especialmente es un personaje muy inteligente. Sí, sí, me gustaba esa mirada muy zorra, ¿no? De Tiago, ¿no? Muy cruel, ¿no? Sí, creo que el humor es lo que a mí siempre me ha venido salvando. La literatura y el humor, ¿no? Si la literatura es un paso al costado para mí, para mirar y observar, el paso al costado del humor es más fuerte todavía porque puede aparecer en medio de una situación dolorosa, ¿no? Sí. Y cuando lográs hacer un paso al costado y decir esto, es feo, gracioso, esta mini tragedia estúpida que me está pasando en este momento, ¿no? El humor te permite de golpe con esa carcajada liberar todo, ¿no? Y creo que es lo que hace tolerable en algunos momentos del libro que por ahí son muy duros. Sí, el humor y la música. También pensaba, ¿te gusta? A ver, hay párrafos donde hablas, por ejemplo, del peronismo. Hay una escena que a mí me fue espeluznante leerla. Espeluznante la palabra. Que es la discusión entre hermanas en una mesa navideña. Esa mesa, siento que yo la viví, ¿entendés? Yo, lector, o, ¿viste? No hablo de mi vida, pero digo, siento que es muy vívida. O sea, y hablas del peronismo, pero siento que no querés meterte tanto ahí, ¿no? Hablas como del peronismo para atrás, Sí. contando ese pase de facturas entre hermanas. Claro, porque viste que el peronismo además atraviesa la sociedad argentina en una diagonal. Sí, Y que hay peronistas de todas las clases sociales, de todos los partidos políticos, Sí. de todas las religiones. Entonces sí, divide las familias en dos, a ver si se arma esta discusión que puede empezar en el presente, pero empieza a ser como medio retroactiva. Y puede terminar el bombardeo en Plaza de Mayo, ¿viste? Y más atrás, Hasta la sí, infancia. con las infancias, ¿no? Claro. Lo que pasa que a vos, ¿viste? Y bueno, sí, por supuesto, lo vivo en mi familia también. Entonces, me interesaba mostrar esas dinámicas. te interesaba mostrarlo. Además de algo en constante conflicto, y que es parte del folclore ya social argentino, me parece, ¿no? Sí. Está en todas las familias esa pelea, ¿no? Sí, pero parecía una escena que uno podría haber vivido perfectamente. Y Pedro, ¿por qué elegiste que el núcleo de la historia sea la amistad y no el amor? Aunque hay amor. Qué bueno. Mirá, la amistad no sé si está tan tratada en la literatura, ¿no? La amistad entre hombres, estoy pensando libros que es la amistad entre hombres. El Martín Fierro tiene algo de eso, el Cruz y Fierro, pero no sé si está tan tratada, ¿viste? El amor siempre predomina. Sí. Predomina porque además es una fuerza tremenda de revolución en la vida de alguien y te da vuelta completamente como una media, ¿no? Sí. Y entonces eso es muy literario y ubica a la gente en un lugar muy frágil, además, muy vulnerable el amor. Y generalmente sale mal, no quiero ser pesimista, pero generalmente para que haya una buena historia
tiene que haber ahí un choque de tren con el amor. En cambio, la amistad es una cosa más firme, ¿no? El otro día está circulando un videíto genial de una entrevista a Borges donde dice que el amor necesita la frecuencia y la presencia y la amistad no. La amistad, te puedes ver con amigos muy cada tanto, una vez por año, y retomás donde dejaste. Bueno, de hecho, ellos se conectan por mails o cartas o por mensajes y están en lugares distintos también. Y siguen siendo amigos. Y el lugar donde se escribe la novela es un lugar donde probablemente ya no están juntos, pero siguen siendo amigos, ¿no? Entonces, sí, me interesaba esa energía como de algo que los une, sobre todo para gente que se sale de su familia biológica. Te salís de tu familia y armás una familia distinta, que es una familia hecha de amigos, ¿no? Y además, pensá que ellos son hijos únicos, entonces ni siquiera hay hermanos para mantener eso, sino que se salen de sus familias y consiguen esta familia armada con los amigos. Sí, eso se nota mucho y la verdad que es entrañable. Es como que querés seguir viendo a esos chicos yendo en ese auto en búsqueda de, no digamos mucho más, en búsqueda de su vida, ¿no? En este borde inestable en el que están. Ahora, la última pregunta y con esto terminamos. ¿Por qué los nuevos? Mira, yo no tenía el título del libro, pero en un momento ellos están al costado de la ruta y la policía los está medio verdugueando, los hacen frenar. Y hay un playero de estación de servicio que le dice a los policías, son nuevos, son nuevos. Y cuando ellos van a agradecerle después a ese playero de estación de servicio y el tipo no se acuerda, Tiago le dice, somos los nuevos. Y entonces me gustó ese momento que no es ni adolescencia ni es adultez, son esos que acaban de llegar, están saliendo al mundo por primera vez y para mí son los nuevos. ¿Pero te apareció cuando escribiste la escena esa? De eso el personaje vuelve, ese personaje de estación de servicio. ¿Ahí te apareció? ¿Ahí dijiste, acá es esto? Como ahí apareció una identidad, un nombre para ellos, ¿viste? Y me encantó que tuvieran de alguna manera que alguien los apodara así. En la trama del libro, ¿no? Claro, pero después los vinculás con un cuadro precioso de Adán y Eva, y me gustaría, sin adelantar el final, que digas por qué los vinculaste con ese cuadro. Bueno, el cuadro de Durero de Adrián y Eva, sería mejor, de Adán y Eva, está en el Prado. Y vos lo ves en medio de una cantidad de cuadros de crucifixiones y guerras y matanzas y decapitaciones, ¿no? Y de golpe te topás con eso y son unas figuras que son los nuevos, están entrando al mundo, ¿viste? Tienen la edad de mis personajes. Ese Adán y Eva que pinta Durero son como unos chicos de 18, 19 años, muy hermosos, viste, completamente entregados a una experiencia que los querés cuidar. Les van a dar con todo. Están en ese lugar tan hermoso de salir al mundo. Y te da ganas de protegerlos, ¿viste? Y no quiero contar mucho, pero aparece ese cuadro. Hasta el árbol del conocimiento. Que aparece ahí la serpiente. La serpiente. Bueno, me gusta porque empezamos hablando de un cuadro y terminamos hablando de un cuadro, que es un poco como tus libros. Es verdad. Así que felicitaciones por tu novela, es muy buena. Gracias. Y tratemos de tomarnos menos tiempo entre una y otra. Que no sean 10 años. Que no sean 10 años. La próxima un poco más frecuente. Bueno, muchas gracias.